queremos seguir tu camino. Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Y ahora queremos hacer nuestra oración preparatoria para todos los días, queridos amigos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un Padre y un Maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María Auxiliadora, Él dio esplendor a la Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Día sexto. Esperemos la respuesta de Don Bosco. El consejo es uno de los 7 dones del Espíritu Santo y todos necesitamos de él. Sin duda, Don Bosco poseyó este don, porque lo pedía constantemente al Divino Espíritu. Aconsejar a toda clase de personas, incluso a papas y reyes, constituyó uno de sus mayores trabajos. Lo hacía en forma oral y escrita. En 1870, las tropas italianas ocupan la ciudad de Roma, consumando la unión política de Italia. Miembros de la corte papal urgen a su santidad Pío IX para que abandone Roma en busca de refugio. Se llevan a cabo los preparativos, pero el Papa repetía: esperemos la respuesta de Don Bosco. Y tras larga oración y a través de una persona de confianza, envió la respuesta. El centinela, el ángel de Israel, que se quede en su puesto para guardar la roca de Dios y el arca santa. El Papa se quedó en Roma y el tiempo dio la razón a Don Bosco. Eran bastante las personas que acudían al santo en busca de un sabio consejo. Florecilla. Imita a Don Bosco. No tomes decisiones precipitadas. Ora ante todo y luego acude a quien pueda aconsejarte. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Dejar atrás la confusión, el pozo sin salida, volver a estar unido a vos, volver a la alegría, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, del barro antiguo hacia tu imagen, dejar soplar tu aliento, recuperar mi nombre de hijo, estar vivo de nuevo. Volver a ser,
saberme sostenido por tu amor. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Volver a amar, decirte que por sobre todo, Dios mío, te deseo. Mi angustia desandar y anclar en tu amor fiel y eterno. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte el pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco,
para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia, tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo, acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco,